vamos a ver la parte, inicialmente vamos a ver la parte resolutiva, ¿verdad? De lo que... Del fallo de la Corte. Del fallo de la Corte, donde no hacen lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por los abogados Sebastián Villarejo y Milciades Benítez en nombre y representación del partido Patria Querida. Lo que quiero explicar un poco, Luis, respecto a esta resolución, hay otra idéntica a esta, que son de otros abogados como el doctor Pankov y otros, que presentaron la misma. Recordad que hay 6 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales esta es la segunda, tercera ya de la que están rechazando, ¿verdad? Pero en este caso ellos dan sus argumentos ya. ¿Por qué el presidente? O sea, este es un rechazo de fondo. De fondo, porque no de recordemos forma. las otras 2 acciones de inconstitucionalidad que fueron rechazadas, eran rechazos de forma, o sea, estaba en pocas palabras, de manera sencilla, estaban mal redactados, mal presentados, no cumplía con el articulado estructural que necesita, por ejemplo, un pedido de acción de inconstitucionalidad. En este caso, por primera vez, la máxima instancia judicial da su argumento de por qué ellos creen que, sobre todo el presidente Horacio Cartes, puede ser candidato a senador. O sea, ¿verdad? fallaron sobre la cuestión de fondo. Exacto, directamente, o sea, no es que solamente no hicieron lugar a la acción, no, sino directamente argumentaron los motivos por el cual el mandatario puede estar en el Parlamento, o sea, ¿verdad? Para la Corte no es inconstitucional que él sea candidato a senador. No, todo lo contrario, no es inconstitucional, es totalmente constitucional, ¿verdad? En el caso de Nicanor Duarte Frutos nos animaron a hacer esto, ¿recordás? En el caso de Nicanor Duarte Frutos no hubo esta argumentación que sí tienen con Horacio Cartes, por ejemplo. Sí, también creo que habían rechazado de forma, en el caso de Nicanor. Creo que sí, forma, y ahí se quedó, entonces ya ahí. Fue como que la Corte dio como un vía libre también a Nicanor, pero en este caso hay argumentaciones, una posición ya sea asumida. Posiciones a favor de la candidatura de Horacio Cartes y en contra, que es una minoría. Estamos hablando de 3 magistrados que votaron en contra y 6 que votaron a favor. ¿Te parece si vemos en la placa quiénes son los responsables de esta decisión que tomó la máxima instancia judicial? A favor de Cartes, de Afara y también de Nicanor, ¿verdad? Era más la discusión, más que nada, Horacio Cartes, ¿verdad? Alicia Pucheta. Te nombro todo y después te digo por qué Alicia Pucheta. Es muy importante. Claro, anoten esto. Alicia Pucheta, vamos a hablar de ella en breve. Miriam Peña, Luis María Benítez Riera, Raúl Torres, que es el que argumenta un poquito de manera más fuerte. Hoy presidente de la Corte. Hoy presidente de la Corte. Antonio Fretes y Carlos Escobar, que es un camarista que integra la máxima instancia judicial porque Gladys Vareiro decidió inhibirse, la otra ministra, porque ella dice en algún momento: fui parte del directorio del PLRA, ¿verdad? PLRA, un partido que hoy está concursando por la presidencia de la República, por la lista de senadores, y Gladys Vareiro decide inhibirse, entra el camarista Carlos Escobar. Entonces acá tenemos 6 votos. ¿Cuál es el cuestionamiento y por qué vos, al ver la foto de Alicia Pucheta, dijiste vamos a hablar a Alicia también, ¿verdad? Alicia Pucheta tenía que inhibirse en este caso, Luis. Ella no podía formar parte del estudio de si sirve o no la candidatura de Nicanor Duarte Frutos, de Horacio Cartes, es o no constitucional, porque ella es parte del proceso el cual él está intentando, ¿verdad? Porque él lo que desea es renunciar en algún momento y que Alicia Pucheta sea la presidenta de la República por unos pocos meses, ¿verdad? Entonces, no logramos entender cómo Gladys Vareiro, por una cuestión de que hace años formó parte del tribunal, del directorio del PLRA, de un tribunal, creo, si mal no recuerdo, se inhibe, y Alicia Pucheta, que hoy está políticamente trabajando con Horacio Cartes, políticamente hablando, ¿verdad?, para formar parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, Alicia Pucheta es una de las que formó parte hoy de los votos a favor del presidente Horacio Cartes. Claro, recordemos, el presidente de la República ya ha anunciado públicamente que Alicia Pucheta es su candidata para ser nombrada vicepresidenta y que luego, cuando él renuncie para ser candidato a senador, ella pase a ocupar el cargo de presidenta de la República. O sea, hay una colisión de intereses. Totalmente claro. Si él no pudiera ser, o sea, si, digamos, Alicia Pucheta votara en contra de la posición del presidente Cartes, de que, o sea, si dijera que él no puede ser senador, que es inconstitucional, probablemente él entonces no renunciaría, y si no renuncia, ella nunca se va a convertir en presidenta. Interés personal, por donde se lo mire, de Alicia Pucheta, ¿verdad? Entonces, ella debió inhibirse, no lo hizo, que nadie puede hacer nada en ese sentido, ¿verdad? Porque son la máxima instancia judicial. ¿Quiénes votaron en contra de la candidatura del presidente Horacio Cartes y calificaron como inconstitucional? Sindulfo Blanco, César Garay Zucolillo,
y Miguel Oscar Bajac. O sea, los ministros no colorados, los dos ministros liberales y el ministro independiente. Exactamente, sí, puesto por los liberales estos dos señores votaron en contra de la candidatura. Vamos a ver, Luis, el argumento, a ver si no recuerdo, de Raúl Torres a favor, o sea, son muchas páginas, entonces vamos a agarrar solamente dos para tener una idea más o menos. ¿Qué dice Raúl Torres a favor de Horacio Cartes? La regla general de la norma constitucional es así muy clara y la repetiremos por la claridad de su formulación. Los ciudadanos son electores y elegibles sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley, ¿verdad? Respecto a lo que dispone el artículo 197 de la Constitución Nacional, dice, y recuerda el artículo, ¿verdad? Sí. Que no pueden ser candidatos, senadores ni diputados los condenados por sentencia firme a penas privativas, los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, los condenados para la comisión de delitos electorales, los magistrados judiciales, los ministros religiosos, los representantes o mandatarios de empresas, los militares y policías, los candidatos a presidente de la República y vicepresidente, los propietarios o copropietarios de medios de comunicación. Podemos alzar un poquitito y acá él resume esto. Como puede verse, la norma inicia con una formulación de prohibición: no podrán ser candidatos a senadores ni diputados, entre comillas, ¿verdad? Y en dicha prohibición no se encuentran comprendidos el presidente de la República en el ejercicio, ni el vicepresidente de la República, ni quienes hayan sido presidente de la República. Entonces, de hecho, tampoco se encuentran comprendidos en la lista de restricciones de senadores vitalicios que habla la Constitución Nacional también en el artículo 189, ¿verdad? Parte del argumento de Raúl Torres, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente página, que también volví a agarrar lo de Raúl Torres porque me pareció un poco el más fuerte. No, porque aparte él dio el voto de... claro. El voto, digamos... La argumentación, claro, que generalmente finalmente se adecuan los otros, ¿verdad? Sí. Con esta concepción y enfoque se hallan en línea también los instrumentos internacionales de derechos humanos. Él ya en esta parte habla de los derechos humanos, ¿verdad? Ratificados por nuestro país por ley, se introdujo al pleno normativo a través del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Y menciona: todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio; y tener acceso en condiciones generales de igualdad. El argumento de Torres se basa en su gran mayoría en estas dos páginas, Luis. El resto ya un poco más de tecnicismo y compañía. Habla de los derechos del ciudadano a ser electos y a elegir, y el otro, el derecho al ciudadano a que no está en ninguna parte que un presidente no puede ser luego candidato a senador. El argumento de Torres Kinzer es que en materia constitucional cualquier prohibición es restrictiva. Totalmente. Es decir, tiene que estar bien determinados quiénes están prohibidos de hacer qué cosa. Sí. En este caso, ser candidatos a senador, hay una lista de quienes no pueden ser candidatos, y en esa lista no está ni el expresidente de la República ni el senador vitalicio. Ni los casos de senadores vitalicios. Solo que hay otras partes de la Constitución que establecen, que él lo vio, ¿verdad? Obviamente. Una, que el presidente de la República será senador vitalicio. Claro. Y otra, que no se pueden ocupar dos cargos en simultáneo en el Estado. Totalmente. Entonces, él no puede ser senador vitalicio y senador de la República. Exactamente. Bueno, vamos a ver la otra página, que tiene que ver con la postura del señor Sindulfo Blanco, el ministro Sindulfo Blanco, ya que uno de los que también, para mí, el que mejor argumentó entre todos, ¿verdad? Entendemos que la gravedad del presente caso podría desglosarse en otros varios niveles. Resulta materialmente imposible que la condición del senador activo y vitalicio pasivo, es decir, con derecho a voto, sin el respectivamente y sin el derecho a voto pacíficamente. Y sin él con acento. Respectivamente coexistan pacíficamente. Claro, exactamente. Porque el senador vitalicio no tiene derecho al voto. El senador activo tiene derecho al voto. Entonces vos no podés tener el derecho al voto y no tener el derecho al voto de manera respectiva, y que ambos derechos coexistan pacíficamente. Claro, tenés derecho al voto y no tenés tan derecho al voto. Claro, es lo que dice en pocas palabras. Exactamente.
De aceptarse la hipótesis de que no hay impedimento jurídico, tendríamos el supuesto que siendo el presidente de la República un sujeto controlado por el Congreso dentro del sistema democrático republicano de pesos y contrapesos, pase a ser, ya sea al mismo tiempo o bien después, un sujeto controlante de la gestión actual y pasada concerniente al Poder Ejecutivo. O sea, él otra vez de vuelta va a controlar lo que él hizo, es lo que dice en pocas palabras Blanco. O sea, será juez y parte. Juez y parte. Vamos a ver la otra página, no sé si hay algo más abajo de esto, creo que ya no había. Y por último, dice, habla a través de la Constitución Nacional, de que no es un documento secreto, está al alcance de los ciudadanos. Y esto es que, a ver un poco... Y en esto es conteste el voto mayoritario de la ciudadanía, de los ciudadanos constituyentes, que lo pretendido por la Constitución de la República del Paraguay en el 92 es que ninguna persona pueda perpetuarse en el poder y que si bien se valora el conocimiento y las contribuciones que los expresidentes puedan aportar a nuestro sistema democrático, la constituyente optó porque los mismos lo hagan desde la senaduría vitalicia, ya sin una ostentación de poder. Exactamente, y justamente una parte también habla de que el cargo de presidente de la República en el artículo 189 es taxativo al disponer de forma imperativa la senaduría vitalicia de todo aquel que cumpla un periodo constitucional como presidente de la República. Es una disposición de conocimiento, decía él, ex ante para todo aquel que aspire al cargo, ¿verdad? Hasta ahí creo que puedo leer bien. Cargo, hasta ahí puedo leer bien, ¿no? En pocas palabras. Bueno, y vamos a ver la otra página de Sindulfo Blanco que continuaba efectivamente, entre otros de sus argumentos, en la parte al pie de esta página, ¿verdad? Esto que acabamos de ver, y la parte de abajo, cuando hablaba del hecho de que no puede ser electo. Tal habilitación, o sea, el hecho que la Corte habilite a Horacio Cartes a ser senador, posibilitaría además a un expresidente de la República que llegara a ostentar la condición de senador activo, a que dentro del orden de sucesión, en caso de acefalías, conforme dispone el artículo 234 de la Constitución, tal senador activo y otrora presidente vuelva a ocupar la primera magistratura, lo cual contraría abiertamente la disposición del artículo 229 que habla de que la duración de un presidente de la República es de 5 años. O sea, esto, por ejemplo, nunca nosotros tuvimos en cuenta. Cartes hoy asume en la Cámara de Senadores, tiene una mayoría cómoda o consigue con los llanistas, como son prácticamente partidario del Partido Colorado, una mayoría y es electo presidente del Parlamento. Sucede algo en el próximo presidente, ya sea Efraín o ya sea Marito, y él no puede asumir el vicepresidente de ambos, ni tampoco los miembros del Poder Judicial, tiene que ser el presidente del Parlamento. De hecho, el orden es así, sí, presidente, vice, y después ya el presidente del Congreso. El Parlamento, sí, exactamente. Y imagínate Horacio Cartes, presidente del Parlamento, y tenga que volver a ocupar la primera magistratura por A o B motivo. Estamos en Paraguay, puede ocurrir, ¿verdad? Acordate que ya ocurrió hace unos años, ¿verdad? Entonces, trajo a colación Blanco o resalta el caso de que se podría volver a violar otro artículo en caso de que... Ahora, esto en términos jurídicos, Patricia, es irreversible. Es un fallo de la Corte por mayoría de votos sobre una cuestión de fondo. Exactamente. La Corte ha interpretado la Constitución y ha concluido que el presidente de la República, que los presidentes de la República pueden postularse para cargos de senador activo. Exactamente. Pasando por alto lo de senador vitalicio. Claro. Ahora, ¿de qué depende? Porque la Corte no puede, yo hablar ayer con Eusebio Ramón Ayala, constitucionalista, la Corte no puede exigir al Parlamento que lo hagan jurar. Claro. Eso otra vez va a ser... Esa es una decisión política. No es muy importante hoy otra vez... O sea, no sé si se van a malinterpretar, pero no es tan importante para Horacio Cartes lo que dijo hoy la Corte. O sea, no es definitivo. No es definitivo, eso, es importante, pero no es definitivo. Esa es la palabra, ahí está. ¿Por qué? Porque en el Parlamento van a decidir con los votos si aceptan o no su juramento, sin importar lo que la máxima instancia judicial diga, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene un elemento por el cual pueda exigir a los parlamentarios para que jure Horacio Cartes. Recordemos, de acuerdo con las encuestas, y hoy vamos a hablar de la encuesta de última hora, cómo quedaría integrada la Cámara de Senadores. Un cálculo. No hay votos, o sea, allí los que, si Marito llega a ser presidente, sí, por ahí tienen inclusive... Si ganan los colorados, la oposición tendrá mayoría en la Cámara de Senadores. Mayoría para no tomarle el juramento al presidente Horacio Cartes. ¿La oposición también incluido ya el llanismo?
Bueno, claro, yo hablo de la oposición y hablo de todos los los liberales. Claro, no hay que perder de vista a los llanistas que actúan como un grupo más del Partido Colorado.